Hola amigos, estamos nuevamente acá en Fabi Fútbol, donde seguiremos hablando de nuestro deporte favorito. El día de hoy vamos a hablar de dos actividades que han sido inherentes a la historia de la humanidad, especialmente en el último siglo. Dos actividades que se han entrecruzado por diferentes circunstancias, como ya veremos. Vamos a hablar del fútbol y la guerra. En 1969, los países de Honduras y El Salvador, países vecinos y países hermanos culturalmente, estaban inmersos en diferentes problemas sociales. Cada uno de sus gobiernos tenían un verdadero problema social por tierras, problemas con el campesinado. Gran parte de esos problemas se debía a la gran cantidad de salvadoreños que estaban trabajando y habitando el país hondureño. En medio de este clima de hostilidad entre estos dos pueblos se desarrollaba la eliminatoria para el Mundial de México en 1970. Casualmente tuvieron que eliminarse entre Honduras y El Salvador, con un partido inicialmente el 8 de junio del 69 en territorio hondureño con un resultado de 1-0 a favor de los locales y una revancha en territorio salvadoreño con un resultado de 3-0 a favor del equipo salvadoreño. Como no existía en el reglamento de dicho momento la diferencia de gol para dirimir estos desempates en puntos, se jugó un partido adicional en Ciudad de México, que tuvo un resultado de 3-2 a favor del Salvador, consiguiendo para El Salvador su primera histórica clasificación a los mundiales. Como dijimos, eso estaba en medio de un gran descontento de cada uno de los gobiernos y de una próxima guerra que finalmente se desató entre el 14 y el 18 de julio de 1969. Solo 4 días, algunos lo llamaron la guerra de las 100 horas, pero en esos 4 días hubo más de 3.000 muertos, hubo realmente un caos a cada lado de la frontera y desembocó en heridas que incluso hasta el día de hoy seguramente hay entre estos dos países. El periodista Richard Kapuscinski, un periodista polaco muy conocido, cubrió esta situación, incluso sacó un libro que lo tituló como La Guerra del Fútbol. El fútbol en realidad no causó esta guerra, pero sí contribuyó en medio de ese clima a susar las divisiones entre estos dos pueblos que terminaron causando la guerra de verdad. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como se conoció en ese momento. En 1914, en el frente occidental de dicha confrontación, más exactamente en la población de Ypres, Bélgica, el 24 de diciembre, a solo 6 meses de haber comenzado la guerra, los soldados alemanes estaban combatiendo en trincheras, como fue la guerra en ese momento, contra los soldados aliados, en su mayoría soldados británicos, belgas, franceses. En la noche del 24 de diciembre, los soldados alemanes empezaron a cantar en su idioma Noche de Paz. Curiosamente, al otro lado, en inglés, también empezaron a cantar los soldados británicos. Este ambiente terminó en que los soldados se acercaran de una trinchera a la otra, intercambiaran regalos, intercambiaran cigarrillos, intercambiaran tabaco. De un momento a otro salió un balón de fútbol, se jugó un partido de fútbol de 60 minutos que quedó 3-2. Algunas crónicas dicen que 2-1. Todo esto se sabe que es cierto por las cartas que los soldados de ambos bandos mandaron a sus familias contando todo lo que había pasado. Incluso en dicha tregua pudieron enterrar a sus muertos, pudieron ponerle un poco de humanidad a tan cruenta guerra. Esto se conoció como la tregua del fútbol en 24 de diciembre de 1914. Esto dio para que en el 2005 los franceses hicieran una película narrando dicho episodio, que le pusieron Feliz Navidad. También en el 2014, en la misma población de Ypres, en Bélgica, la UEFA, presidida por Michel Platini, decidió hacer un homenaje a esta tregua del fútbol, rememorando un siglo después estos acontecimientos, incluso colocando una estatua en dicho sitio. En el Britannia Stadium en Inglaterra, el estadio donde hacen las veces de local, el Stoke City, también hay un monumento dedicado a la tregua del fútbol. También conocemos, y quiero recordar acá, el episodio del Santos de Pelé, que en 1969 hizo una gira por varios países africanos, incluyendo 2 partidos en Nigeria, en las ciudades de Lagos y Benín. Nigeria estaba en medio de una guerra civil, porque Biafra, una de sus regiones, quería independizarse, y los dos bandos de la guerra hicieron una tregua, dice Pelé en sus memorias, para que la población pudiera ir a presenciar el partido y a ver jugar al Rey Pelé. Quiero mencionar también a Didier Drogba, uno de los mejores delanteros africanos, tal vez el mejor futbolista africano de la historia, de Costa del Marfil, cuyo país estaba inmerso en una guerra civil desde el 2001. Casualmente en el 2005 jugaron la eliminatoria para el Mundial de Alemania en el 2006 y lograron una histórica y primera clasificación para el Mundial.
al derrotar a Sudán 3-1, en medio de la celebración, en el mismo camerino, en medio de la euforia, este jugador, Didier Drogba, tomó el micrófono y hablando en directo por televisión a todo su país, les pidió que por favor pararan la guerra, que se perdonaran, que no más guerra y que convocaran unas elecciones libres. El mensaje en este momento de euforia del futbolista Didier Drogba y de toda la selección de Costa del Marfil realmente caló muy hondo y logró lo que los políticos y los militares no habían podido hacer en 5 años, que se convocaron 8 días después unas elecciones. No contento con eso, en el 2006 a Didier Drogba se le fue distinguido con el premio al futbolista africano del año. Él fue hasta la ciudad de Bouaké, que era la ciudad donde estaban los rebeldes, los que estaban peleando por la independencia en el sector del norte, ofreció su trofeo, se lo presentó al país y terqueó, insistió para que además en dicha ciudad, en Bouaké, se jugara un partido de eliminatoria, donde una ciudad donde hace 5 años no se jugaba un partido de fútbol porque estaba inmersa en la guerra. Logró que se jugara el partido contra Madagascar. 5-0 quedó este partido. La prensa tituló 5 goles para parar 5 años de guerra. Después diría Didier Drogba que él, cuando vio que estaba el presidente del país oficial y el líder de los rebeldes, el líder de la oposición, sentados cada uno a cada lado del palco cantando el himno nacional, antes de pasar el partido, dijo Didier Drogba, sentí que Costa del Marfil volvía a nacer. Realmente podemos decir que gracias a la tenacidad de este futbolista, a los logros de su selección, lograron realmente parar la guerra en su país. Tenemos también la situación que vivió Haití en el 2004, que estaba en una crisis con el presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido nombrado con una gran popularidad, había sido elegido presidente en el 2001, pero gracias a malas decisiones, había mucho descontento y ya estaba prácticamente al borde de una guerra civil. Realmente algunos rebeldes se habían tomado incluso algunas ciudades. A alguien se le ocurrió que, pues dadas las experiencias anteriores, lo único que podía amainar los ánimos y parar un poco la guerra podría ser un partido de fútbol. Resulta que la mismísima selección campeona del mundo en ese momento, la Brasil de Ronaldinho, accedió a jugar un partido en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Paró la guerra, tuvo un recibimiento multitudinario la selección Brasil desde que llegó al país, en su ida al estadio. El estadio obviamente se llenó, todo el mundo estuvo feliz, el resultado fue de 6-0. Obviamente la selección haitiana es una selección débil futbolísticamente, pero realmente eso no fue lo importante fue que pues hubo momentos de risa, hubo motivos de alegría para el país en medio del desconsuelo de la guerra civil, en medio de la situación tan terrible que estaban pasando, y la selección Brasil, Ronaldinho, logró por lo menos llevarles un momento de bálsamo en medio de esta guerra. Bueno, estas eran las historias de hoy en Fabi Fútbol, espero que les hayan gustado, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan difundiendo y compartiendo. Por favor, referente también al tema de hoy, no olvidemos vivir la fiesta del fútbol en paz y sigamos siendo felices. Bye bye.